Las lesiones deportivas son causadas en el sistema musculoesquelético durante la actividad física mientras se practica algún deporte. Pueden ser desde un desgarre de ligamento hasta una fisura o ruptura de hueso. Las más comunes en adolescentes son los esguinces de tobillo, rodilla y la fractura de muñeca. Un desgarro de ligamento se produce cuando un movimiento forzado provocando un alargamiento excesivo de las fibras, cuando se rompe un tendón, por ejemplo el tendón de Aquiles, por ser responsable de un movimiento específico pierdes ese movimiento. En un hueso cuando se lesiona se puede desde una fisura, lo cual significa que es una fractura incompleta o una fractura. Cuando se fisura, se rompe pero no en su totalidad. Cuando el hueso se dobla sin romperse se le llama fractura en rama verde o fractura en botón. En caso de una fractura completa, puede ser no desplazada, que se rompe pero no se mueve el hueso de su lugar, o una fractura completa, desplazada, que además de romperse se mueve el hueso de su lugar. También existen las lesiones agudas y lesiones crónicas. Las lesiones agudas son las que suceden en el momento del accidente y las crónicas son las que tienen mayor tiempo de lo que esa lesión específica tarda en curarse. Por ejemplo, en un esguince de tobillo que tarda 6 semanas en curarse y a las 8 semanas no se ha curado, ya se vuelve una lesión crónica. En niños y adolescentes, las lesiones más frecuentes varían por rango de edad, pero en general el esguince de tobillo, rodilla y fractura de muñeca se vuelve una pesadilla para estos jóvenes. El deporte que llamó mi atención para la explicación de lesión en jóvenes, en adolescentes, fue el fútbol. El fútbol es el deporte más popular en Latinoamérica, el cual es a base de ejercicios aeróbicos y ayuda a desarrollar el balance, agilidad, coordinación y trabajo en equipo, pero los jugadores deben estar conscientes del riesgo de lesiones. La prevención de lesiones, detección temprana y tratamiento ayudan a los adolescentes a seguir jugando por mucho más tiempo. Algunas de las lesiones frecuentes en el fútbol. Las lesiones a la extremidad inferior son las más comunes. Estas lesiones pueden ser traumáticas, como una patada en la pierna o una rotación sobre la rodilla, o pueden resultar de sobreuso de un músculo, tendón o hueso. Lesión de extremidad inferior. Las torceduras y los esguinces son las más frecuentes y su severidad es variable. Las lesiones del cartílago y del ligamento cruzado anterior en la rodilla son una de las lesiones más frecuentes, requieren de cirugía. Otro tipo de lesión incluye fractura y contusión por contusión directa al cuerpo, lesión por sobreuso de extremidad inferior, dolor de espinilla, tendinitis rutiliana, tendinitis aquilea, son las más frecuentes de este tipo de lesiones. Los jugadores de fútbol también tienden a sufrir tirones en la ingle y desgarros de músculos del muslo y pantorrilla. Las fracturas por estrés ocurren cuando los huesos se debilitan por el sobreuso. Es difícil distinguir entre una fractura por estrés o una lesión en partes blandas. Si el dolor se presenta en cualquier parte de la extremidad inferior y no mejora con unos días de reposo y antiinflamatorios no esteroideos, hay que descartar una fractura por estrés. Lesiones de la extremidad superior generalmente ocurren por una caída sobre la extremidad o por contacto de un jugador con otro. Se incluyen esguinces de muñeca, fracturas de muñeca y luxaciones de hombro. Lesión de cabeza, cuello y cara. Incluyen cortaduras, fracturas, esguinces de cuello y contusiones. Una concusión es cualquier alteración en el uso mental del atleta secundario a trauma de cabeza. No todos los que sufren una concusión pierden la conciencia. ¿Cómo se tratan las lesiones en el fútbol? El jugador debe dejar de jugar inmediatamente hasta que la lesión sea evaluada y tratada. La mayoría de las lesiones son leves y pueden tratarse con un periodo corto de reposo, hielo y elevación. La decisión de regresar a jugar inmediatamente depende de la evaluación del médico o del entrenador. Las lesiones por sobreuso se pueden tratar con periodos de reposo. ¿Cómo prevenir las lesiones en el fútbol?
usar botines de fútbol a la medida y espinilleras, terreno del juego en malas condiciones incrementan la incidencia de lesiones, usar pelotas sintéticas de tamaño adecuado, tener cuidado de las porterías, hidratarse adecuadamente, no esperar a tener sed, estar al cuidado de las condiciones del medio ambiente, sobre todo si el pasto está muy caliente o húmedo, mantener una buena condición física. La incidencia de lesiones es mayor en jugadores que no se preparan bien físicamente. Después de un periodo de inactividad, regresar gradualmente a jugar en pleno por medio de actividades como acondicionamiento aeróbico, fortalecimiento muscular y entrenamiento de agilidad. Evitar lesiones por sobreuso, mas no es siempre mejor. Si hay dolor o molestia, bajar el ritmo de intensidad del entrenamiento. Esto reduce el riesgo de lesión y evita, como vulgarmente decimos, el quemarse.